pues cuando uno es joven, ¿verdad? Afortunadamente pues tiene ese ímpetu de querer hacer las cosas por sí mismo, pero, y de creer que no necesita de nadie más. Pero cuando uno va caminando y se da cuenta de que hay limitaciones, ¿verdad? Que todas las tenemos, podemos aprovechar al máximo a aquellas personas que uno sabe que tienen más experiencia que uno. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast de los buenos vecinos. Ya ha sido un viaje bastante largo, ya por alrededor de 14 episodios, y hoy estamos acá con una invitada que seguramente va a contarnos muchas cosas y va a tener un buen tiempo con nosotros acá. Pero antes de darle el tiempo a la invitada y que podamos entrar en la conversación, agradecerles a todos por seguir el canal, por estar suscritos, por compartirlo con la gente también, y que más personas puedan ver lo que los guatemaltecos estamos haciendo, no solo por nosotros mismos, sino también por el país, para que más gente pueda conocer y poner el nombre de Guatemala en alto. Y quiero dejar este espacio para invitarlos y para anunciarles nuestra carrera, la primera edición de la Good Run, que será el 13 de octubre en Parque Ecológico La Serra, donde ustedes podrán participar y sumarse. Estén atentos a nuestras redes sociales porque ahí va a estar toda la información. Y esto es una carrera con causa en pro de nuestro programa Ciclos que Florecen, que como ustedes han visto en las redes sociales y bien saben, es un programa que básicamente busca llevar kits de higiene menstrual a las niñas en el interior del país. Así que busquen la información en nuestras redes sociales, inscríbanse porque seguro cada granito de arena contribuirá a hacer de Guatemala un mejor lugar. Y ahora sí, para empezar, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Estoy muy contento de que pueda estar con nosotros y de que podamos compartir un poquito. Esta vez no voy a leer yo la biografía como lo veníamos haciendo normalmente, que contamos quién es el invitado. Vamos a cambiar un poquito el orden y le voy a dar la bienvenida a Stephanie Falla para que ella pueda presentarse y nos pueda decir un poquito quién es ella y qué hace y cómo estamos hoy acá. Hola Stephanie, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, primero agradecerte por el espacio. La verdad es que es un gusto estar compartiendo, ¿verdad? Parte de lo que uno hace y de cómo ha contribuido también al desarrollo del país en las diferentes áreas en las que pues, he tenido oportunidad de aportar y desarrollarme. También este es un espacio que me emocionó lo de la carrera, ya estoy apuntada. Seguro que sí. Y bueno, para compartir un poco contigo y pues con la audiencia acerca de a qué me dedico, pues te comparto que actualmente soy la directora de la Escuela de Cine y Artes Visuales en la Universidad Francisco Marroquín. También estoy dirigiendo un área, un departamento dedicado a la producción audiovisual, específicamente en temas de educación, de publicidad, y también pues hacemos cine, ¿verdad? Y por otro lado, tengo un proyecto también dedicado a temas relacionados con e-learning, todo lo relacionado con la producción audiovisual, pero también en cómo existen plataformas que nos permiten hacer que todo este contenido pues llegue a más personas, no solamente aquí en Guatemala, sino también a nivel mundial. Eso es lo que hago actualmente, y durante pues más de 10 años me dediqué específicamente a temas de asesoría en innovación, en tecnología y en cultura. Y pues trabajé en otros proyectos también propios relacionados con estos temas, principalmente pues en Guatemala y también fuera del país. Tuve oportunidad de viajar y de estar en otras ciudades que me permitieron ampliar pues bastante de la importancia del emprendimiento, la importancia de la cultura y sobre todo la educación para hacer que un país se desarrolle. Me encanta. Y ya vieron a qué personaje tenemos hoy acá, qué personalidad, y cómo me gusta y me llama mucho la atención el cine. Pero antes de entrar ahí y que nos detengamos ahí un poquito, sé que también eres deportista. Bueno. Y cuéntanos un poquito de eso, aprovechando que estamos hablando de la carrera y luego nos metemos en tu profesión como tal, pero cuéntanos qué haces en el deporte, porque sé que eres de ahí muy top en el tema de deporte. Tan amable, pues la verdad es que yo siempre he dicho que soy muy entusiasta con relación al deporte y sí lo considero como parte de mi profesión, no porque viva de ello, sino porque realmente forma una parte muy importante en mi vida. Hacer deporte es para mí una herramienta, es una disciplina y un estilo de vida básicamente, y la verdad es que cuando yo terminé la universidad,
uno de mis objetivos era aprender a hacer un deporte, aprenderlo bien, ¿verdad? Con su técnica, entender cuál era su función, cuáles eran los fundamentos de esta disciplina, y empecé corriendo 5 kilómetros. Siempre fui muy activa, siempre me gustó jugar básquetbol, me gustaba la natación, me gustaba estar activa principalmente, pero cuando empecé a correr lo tomé en serio, ¿verdad? Formé parte de un equipo en donde aprendí los fundamentos del atletismo, y entonces de ahí empecé a conquistar carreras de 10 kilómetros, 15 kilómetros, llegando a los 21. Durante bastante tiempo pues hice también 21 kilómetros, y luego superior a los 42 kilómetros, que es como la distancia de la maratón, ¿verdad? Y pues durante ese periodo de tiempo, que fueron pues 5 años que estuve dedicada a hacer atletismo, también lo hacía a nivel competitivo. Entonces me sumaba a carreras cortas de distancias de 5 o 10 kilómetros, en donde pues afortunadamente tuve oportunidad de hacer podio. Wow. Y eventualmente, ya cuando conquistas esas distancias, dices, bueno, ¿qué más, verdad? Y soy alguien que la verdad es que me gusta mucho aprender. Me gusta más que llegar a la meta, aprender el proceso de lo que te lleva ahí. Quizás eso tiene mucho que ver con mi gusto por la educación, pero yo amo el proceso de aprender algo desde cero. Entonces se me presentó la oportunidad del triatlón, y entonces dije, bueno, yo nunca pues he nadado aguas abiertas, más o menos sé nadar. Bicicleta la hacía de pequeña, pero nunca profesionalmente, y la carrera pues era como mi fortaleza, y entonces empecé de nuevo, de cero, a aprender el triatlón. Y lo primero que hice, porque soy competitiva, fue pues sumarme al campeonato nacional de la Federación de Guatemala, con el objetivo de entender cómo era esta disciplina. Y pues en el 2015 tuve la oportunidad de estar inscrita en el campeonato nacional, y pues gané el campeonato nacional de mi categoría. Eso me dio mucha fortaleza para seguir subiendo, al igual que en la carrera, de hacer sprint, hacer olímpica, hacer el medio Ironman, que es 70.3, y en el 2018 pues hice el full Ironman, que es completo. Son 4.000 kilómetros de natación, 180 kilómetros en bicicleta, que es de Guate a Xela, wow, y 42 kilómetros. Y eso fue como, ha sido mi ruta en estos últimos 15 años que me he dedicado a hacer estas diversas disciplinas que forman parte de mí. Me llama la atención porque, bueno, cuando uno corre 5 kilómetros por primera vez, uno se siente como muy feliz y como muy satisfecho. Sí. y lo conseguí por primera vez. Y sí, es para celebrar. Seguro que sí, pero tengo un amigo que es corredor, le gusta correr mucho y hace mucho deporte. Y él me decía, mira, la primera vez que yo hice un maratón, yo recuerdo que no podía dejar de llorar por la satisfacción de haber superado un límite de mi propio cuerpo. Y quiero preguntarte a ti, ¿cómo fue esa primera vez? ¿Te recuerdas la primera vez que hiciste 42 kilómetros? Por supuesto. Cuéntanos un poquito de cómo fue. Bueno, mira, yo recuerdo la verdad es que cada una de las distancias con mucha satisfacción, porque creo yo que cada esfuerzo, como tú mismo lo dices, es superarte a ti mismo, ¿verdad? Esta posibilidad, no solamente a nivel físico, porque yo creo que el deporte es esa su maravilla. No está superando nada más un límite físico, está superando un límite mental. Total. Y creo que principalmente eso es lo más importante que uno tiene que entrenar, y el deporte se convierte en esa herramienta para fortalecer la mente. La primera vez que yo hice 42 kilómetros, lo hice fuera del país. Tengo familia que vive en Los Ángeles, entonces ahí hay una maratón, y ellos pues están muy entusiasmados por apoyarme, y yo muy feliz de tener ese apoyo también, y la oportunidad de hacer esa distancia por primera vez. Y la verdad es que las condiciones son otras. Tú entrenas en unas condiciones y luego te vas a otro lugar y van a ser otras condiciones, así que tienes que enfrentarte a esas variables. En la maratón se dice siempre que cuando uno llega a los 30, 35 kilómetros es la pared, ¿verdad? Es ese momento en el que básicamente tu cuerpo está cambiando de energía, y entonces estás sufriendo un cambio porque estás llevando tu cuerpo al límite, y entonces sientes como que ese mayor peso cuando estás enfrentando la transformación interna del uso de tu grasa y de tus carbohidratos. Entonces eso se está transformando, y es una cuestión física, pero al mismo tiempo es un desafío mental.
Entonces recuerdo muy bien cuando, cuando llegó a la pared y yo le había pedido favor a mi familia que estuviera precisamente en ese kilómetro, porque sabía que iba a necesitar emocionalmente pues ese apoyo. Entonces ahí estaban y fue como, tengo que poner la cara alegre, tengo que hacer como que todo está bien, aunque por dentro estoy como que sufriendo todos estos cambios, pero la verdad es que fue muy satisfactorio lograr esa transición y luego cruzar la meta de los 42 kilómetros. Uno se llena de muchas emociones, al mismo tiempo tú estás ahí con las endorfinas, la dopamina, estás experimentando un montón de cambios químicos naturales que te hacen sentir bastantes emociones, pero sin duda yo creo que es un nivel que algo pasa dentro de ti, y no solamente a nivel corporal, sino a nivel de tu mente, porque lo primero que yo pensé al terminar la carrera fue, al otro año tengo que volverla a hacer. Wow. ¿Cuál va a ser la siguiente? O sea, mucha gente dice, no, cuando terminas eso dices, no quiero saber nada y tal vez ya nunca más lo vuelva a hacer. Mi mentalidad fue simplemente, quiero volverlo a hacer y quiero hacerlo mejor, porque ya vi cuál es la distancia, ya sé cuáles fueron mis errores, qué cosas puedo mejorar. Entonces, creo que esa fue la primera satisfacción, y a partir de ahí, pues, a la fecha llevo 10 maratones y ha sido un viaje muy lindo en cada una de ellas. Seguro que sí. Eso es como, bueno, no vamos a demeritar ninguna distancia, ¿cierto? Porque cada una tiene su grado de complejidad y uno se supera sus propios límites. Pero lo del Ironman es una cosa de muy poquita gente y de alguien muy, muy top. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí. Solo con que me dijiste bicicleta, aquí a Shela uno va a Shela en carro y siente súper eterno. En bicicleta debe ser súper más complejo. Sí. Y encima de eso es nadar y es correr también. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo creo que me motivó mucho el hecho de empezar a hacer las distancias cortas, ¿verdad? Y como de ir superando esos desafíos. Dominar las 3 disciplinas realmente es algo que poca gente logra tener al 100%. Y yo no soy de las personas que la tienen al 100%. Entonces yo sabía que la carrera era mi fortaleza, lo cual usé mucho a mi favor, ¿verdad? Porque dije, bueno, esto es como los fundamentos de lo más difícil, de hecho, a veces del triatlón es la carrera, porque es lo que te queda de último. La bicicleta la empecé a hacer y yo pues no tenía experiencia en ruta, tenía que aprender cómo manejar en sí, ¿verdad? Técnicamente la bicicleta, y sobre todo las rutas en las que estabas entrenando, ¿verdad? Las bajadas, las subidas, todo eso requiere una técnica. Y la natación es quizás una de las disciplinas más complejas para mí, porque yo no empecé a nadar desde pequeña, yo empecé a nadar un poco más grande. Entonces, cuando sucede eso, hay muchas complicaciones, digámoslo, ¿verdad? Porque no es tan natural. Nadar requiere otro tipo completamente de técnica, porque correr, de alguna forma tú caminas y, digamos, puedes correr y lo tienes como más relacionado. La bicicleta, pues, es algo que también es como un poco más sencillo, por así decirlo, pero la natación se vuelve una cuestión bastante compleja. Entonces, el primer gran desafío para mí fue lanzarme a nadar en aguas abiertas. Estaba en Petén, me fui a nadar al Petén Itzá, y cuando me metí a la inmensidad del lago... Sí, no es lo mismo estar en una piscina. No es lo mismo estar en una piscina. Entonces yo nunca había experimentado la imposibilidad, digamos, como emocional o mental, de no poder hacer algo, porque me dio mucho miedo. Y entonces me regresaba a la orilla llorando y decía, no puede ser que no pueda hacer esto. Lo intenté varias veces, se me complicó, hasta que finalmente decidí no salir de la orilla, sino que adentrarme en una lancha y nadar hacia la orilla, como una especie de cambiar la psicología de mi mente de la orilla hacia adentro al estar adentro hacia afuera. Entonces eso me ayudó un montón a sentir mayor confianza. Cuando superé esa barrera dije, de aquí nada me detiene. Empecé a hacer las disciplinas cortas. Cuando logré pues la disciplina olímpica, que consiste en correr 10 kilómetros, hacer 40 kilómetros de bicicleta y correr 10 kilómetros, y correr 10 kilómetros. Y lo que me sucedió ahí es que yo dije, bueno, ya sé manejar esta distancia, me siento bien, quiero probar un medio. El medio ya era un poquito mayor y más cargado, y empecé a hacer entrenos más largos con relación a eso. Y finalmente conquistar, al igual que la maratón, esta distancia mayor. Había un grupo de personas que lo hacían. Entonces, cuando yo empecé a hacerlo, habían pocas mujeres haciendo esto, que eso era algo que también a mí pues, me ha motivado durante los años, a abrir brecha en
ciertas áreas en las que normalmente pues no hay tantas mujeres involucradas. Entrenaba principalmente con hombres y entonces eso ponía un reto aún mayor porque yo era siempre la última, obviamente ellos eran más fuertes que yo. Y cuando yo decidí hacer el Ironman fue precisamente al terminar el 70.3 que dije, bueno, creo que puedo conquistar esto si me pongo en la disciplina de hacerlo. Eso implica mucho compromiso. Entrené por 8 meses, entrenando todos los fines de semana y entre semana descansando cada 15 días. A veces te toca doble jornada, nadar en la mañana y hacer bicicleta, correr por la tarde. Entonces es como comprometerte, ¿verdad? Con querer hacer esa disciplina y bueno, finalmente cuando ya decidí hacerla y me inscribí, fue un reto bastante grande. Tomé decisiones también de entreno muy, muy desafiantes. Hice de Guatemala a Petén, 500 kilómetros durante 6 días, 2 veces, uno por la ruta al Atlántico y otra por el occidente. Con el objetivo de fortalecer mi cuerpo, mi mente y al mismo tiempo pues conocer mi país haciendo bicicleta, que me parece algo maravilloso. Y finalmente pues decidí hacer el Ironman Texas 2018 y pues culminar con esa distancia que es pues bastante impresionante. Sí, creo que al final pudiésemos quedarnos platicando un montón de tiempo porque me dan como muchas dudas y me da mucha curiosidad, pero vámonos un poquito ahora sí al inicio de todo. Cuéntanos un poquito dónde creciste, que nos cuentes ahí un poquito de tu infancia, cómo fue que tal vez que empezaste a descubrir la pasión por el cine. Sí. Y por todo el tema audiovisual y cómo te llegó esa pasión, dónde creciste, cómo fue tu infancia, cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad es que yo creo que mucho de mis intereses artísticos y también tecnológicos radican principalmente en mi adolescencia. Creo que eso es un momento para mí bastante clave, digamos, durante mi niñez, como que era curiosa y demás, me gustaba leer, me gustaba la literatura. Tenía muchas clases relacionadas con el tema cultural y era también muy desenvuelta en temas de teatro y me gustaba hacer coreografías y participar en público, etc. Pero en la adolescencia creo que disfruté muchísimo el hecho de ir encontrando hacia qué te vas a dedicar, ¿no? Como que te vas acercando cada vez más al hecho de ir a la universidad, como que vas dejando atrás ese proceso en el que tienes como eres muy disperso. Y creo que durante mi adolescencia fue cuando realmente yo dije, bueno, quiero ser artista. Recuerdo muy bien que era parte de como que de estas ideas que tenía, quiero ser artista, pero quiero ser también doctora, quiero ser científica. Entonces era muy difícil pensar en cómo podía, ¿verdad?, tener todo esto junto, porque al final como que te van orientando a que tú tienes que decidir una sola cosa. Y entonces creo que algo que a mí me sirvió mucho fue tener mentores en ese momento. Tenía una profesora muy, muy culta, que a ella le encantaba leer los clásicos, entonces me decía, bueno, mire, los fundamentos de cualquier carrera siempre van a ser las humanidades, entonces creo que usted debería de considerar estas áreas en las que usted se podría desenvolver y a partir de ahí pues escoger cualquier otra cosa. Creo que eso me ayudó mucho a entender que mi profesión no tenía que estar ligada únicamente a un tema, sino que podía ser más divergente, que podía tener más multidisciplinaridad y tratar de ir por la curiosidad intelectual que iba teniendo las cosas. Me gradué del bachillerato, luego llegué a la universidad, estudié Ciencias de la Comunicación. Creo que antes de llegar a estudiar Ciencias de la Comunicación, principalmente lo que yo quería era cine, pero en Guatemala no existía la opción para estudiarlo formalmente en la universidad. Lo que más se acercaba era Ciencias de la Comunicación y la Universidad Landívar era la que tenía más opciones con relación a todas estas áreas de las ciencias de la comunicación, lo cual me gustó, y su especialización en producción audiovisual. Y creo que durante la universidad yo me fasciné por los medios, me fasciné por hacer cortometrajes, hacer pequeñas películas, tuvimos esas posibilidades y eso me permitió también explorar todo el tema del emprendimiento, que para mí fue fundamental para lo que hago actualmente. Y creo que mucho de mi interés por el cine y de la producción audiovisual nace ahí, pero al mismo tiempo al darme cuenta que no habían tantas posibilidades de dedicarme acá al tema más allá de la televisión o de los medios, pues me incliné por otra de mis pasiones, que era la tecnología. Aprendí a programar, aprendí a diseñar, aprendí a meterme a todo lo que venía. Imagínate, yo viví una transición
de lo análogo a lo digital. O sea, yo vine a hacer el internet, yo empecé a ver cómo todo eso empezaba a ser, a evolucionar, ¿verdad? Entonces somos una generación maravillosa en ese sentido que puedo decirte cómo es escribir a máquina y puedo decirte cómo es tener un celular inteligente. O sea, es maravilloso. En lo más profundo de las comunidades rurales hay niñas que sueñan. Sueñan con aprender, con crecer, con ser todo lo que pueden ser. Pero para muchas de ellas, ese camino se detiene cada mes. La falta de acceso a productos de higiene menstrual no solo afecta su salud, sino también su futuro. Faltan a clases, se sienten avergonzadas y ese ciclo se repite. El programa Ciclos que Florecen está aquí para cambiar eso, porque cada niña merece sentirse segura, empoderada y libre para aprender todos los días del mes. Con tu apoyo, podremos hacer que más niñas florezcan. Un pequeño gesto puede transformar su vida, su educación, su futuro. Dona hoy y sé parte del cambio, porque cuando una niña florece, florecemos todos. Visita nuestras redes sociales y dona ahora. ¿Cómo ves tú el tema de buscar mentores? Cuéntanos un poquito eso. Desde tu experiencia como directora de una universidad y antes que lo mencionaste, cuando estabas en tu adolescencia, buscar mentores. ¿Cómo ves la importancia de los mentores? Yo considero que la figura del mentor es indispensable en la vida de todos. Creo que nadie de los que hemos logrado ciertos objetivos en nuestra vida podemos decir que llegamos ahí solos. Uh-huh. En muchas ocasiones puede que nos sintamos solos, pero en realidad son las personas las que nos permiten abrir nuevas puertas, son las personas con sus consejos quienes de alguna manera también nos impactan. Los mentores en la formación y en el aprendizaje que uno va teniendo de los diferentes temas que a uno le llama la atención son indispensables porque al final son personas que saben más que uno. Y yo creo que a veces cuando uno es joven, ¿verdad? Afortunadamente pues tiene ese ímpetu de querer hacer las cosas por sí mismo, pero, y de creer que no necesita de nadie más. Pero cuando uno va caminando y se da cuenta de que hay limitaciones, ¿verdad? Que todos las tenemos, podemos aprovechar al máximo a aquellas personas que uno sabe que tienen más experiencia que uno sabe que han recorrido más vida, ¿verdad? Al final, también quienes han desarrollado proyectos o han llegado a determinados objetivos. Creo que todos pueden ser mentores, todos podemos ser mentores unos de otros. No es necesariamente solo la gente exitosa, ¿verdad? Sino los grandes mentores de nuestra vida siempre van a ser nuestros familiares más cercanos, aquellos que tienen más experiencia en el mundo, ¿verdad? Del que uno ha tenido. Y a nivel profesional, creo que es de personas inteligentes, tener la humildad de poder pedirle a otros consejo para desarrollar mayor criterio. Me parece, y me encanta, y creo que te lo preguntaba porque, como te mencionaba fuera de cámara, hay una comunidad de becados que nos siguen, que nos ven, y a lo mejor están en ese impasse, ¿no? Porque muchos están terminando su carrera diversificado y están en el impasse de no saber para dónde ir, pero la importancia de tener mentores. Y quiero ahora preguntarte cómo viviste esto, porque decidir uno incursionar en un arte como el cine, específicamente en nuestro país, puede sonar descabellado, puede sonar complejo, puede sonar que a lo mejor puede ser tu sueño, pero las personas que te rodean te pueden decir, mira, esto no va a funcionar, porque suele pasar, o cuando alguien dice me quiero dedicar al arte, es como mejor pensar en otra cosa. ¿Cómo fue contigo? Cuéntanos un poquito, ¿tuviste el apoyo de tus familiares cercanos? ¿No lo tuviste? ¿Cómo llevaste esto, no? Porque era abrir brecha y como bien lo dices tú, o sea, no era en 2024 a como está ahora todo, sino fue un poco antes. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue eso. Bueno, yo creo que para quienes aman las artes y quieren dedicarse a ello, algo muy importante es tener un espíritu de emprendimiento. Y eso es algo que nosotros escuchamos como que una categoría o como una etiqueta ahora de que ser emprendedor, ¿verdad? ¿Qué significa ser emprendedor y qué es como esta completa libertad? Pero realmente ser emprendedor, y cuando tú realmente te quieres dedicar a lo que te apasiona, necesitas entender dos cosas. Tienes que tener la libertad para hacerlo, pero la profunda responsabilidad para hacerte cargo de lo que eso implica. Wow.
Y creo que eso es algo que a mí me motivó mucho, ¿verdad? El dedicarme a estos diversos temas que te menciono. Yo emprendí un negocio en tecnología, tuve fracasos también, ¿verdad? Que es la parte del emprendimiento que poca gente habla, de cómo tú te lanzas a poner una empresa. Yo registré mi primera empresa a los 18 años, con 2 amigos que nos dedicamos a hacer diseño y hacíamos páginas web. Y nos fue bien por un tiempo y luego tuvimos que cerrar, ¿verdad? Pero lo que tú aprendes en ese proceso es la experiencia que todavía te hace falta. Y luego vas avanzando en la vida y lo vuelves a intentar, ¿verdad? Vuelves a crear proyectos y tienes que darte cuenta que sí, tú quieres tener esa libertad de la creación, pero tienes que tener esa responsabilidad de lo que implican las consecuencias de esas acciones que tú estás tomando. Crear una empresa no es algo sencillo. Y empresa lo digo no como esta idea abstracta que tenemos de la empresa, ¿verdad? O de estas industrias. La empresa es uno mismo. Si uno se ve a uno mismo como una empresa, si uno se ve a uno mismo como estas cosas que yo quiero hacer de mi vida, cualquier área de tu vida a la que tú te quieras desarrollar y dedicar por completo, sabes que va a tener un montón de trabajo, de sacrificio, que al momento en que tú quieras sumar a otras personas, esas personas también van a tener una alta expectativa de lo que tú puedes hacer. Entonces, no es una tarea fácil dedicarse a eso. Es lo que tú mencionas, es abrir una brecha. ¿Qué implica abrir una brecha de igual forma? Creo que es un salto de fe y también saber que tienes que tener la disciplina para dedicarte a eso. ¿Quieres ser escritor? Tienes que escribir todos los días. ¿Quieres ser pintor? Tienes que pintar todos los días. ¿Quieres hacer cine? Tienes que hacer cine todos los días. Tienes que estar consumiendo contenidos relacionados con lo que a ti te apasiona. Porque en la medida en que tú te cultivas a ti mismo, vas a lograr de alguna manera consolidar esos conocimientos porque otros van a creer en lo que tú estás haciendo. Pero si solamente estás diciendo quiero hacer y no haces nada, eso es tener poca conciencia de la responsabilidad que implica dedicarte a esto en lo que poca gente cree. Total. Y van a creer en ello en el momento en el que tú demuestres tu talento y tu capacidad, que tiene mucho que ver con la disciplina de cualquier área a la que tú te quieras dedicar. Me encanta porque creo que esa persistencia y eso, el uno no darse por vencido e ir por lo que quiere y comenzar, no dar el paso, porque al final lo que tú decías me hacía mucho ruido en la cabeza porque hay muchos que estamos, quiero hacer esto, quiero dedicarme a esto, o ya tengo el plan en mi cabeza, pero el paso no lo das, o sea, sí. Y mientras no lo des, las cosas no van a pasar y no va a caer del cielo y no va a suceder hasta que tú comiences a dar esos pequeños pasos. Ahora que eres directora de Escuela de Cine y Artes Visuales en la Universidad Francisco Marroquín, quiero preguntarte cómo ha sido esta experiencia, porque es un puesto, creo, fundamental para marcar generaciones y eso me encanta porque estás en una posición en la que puedes compartir de lo mucho que has aprendido a lo largo del tiempo. Los mentores, otra vez lo volvemos a decir, pero uno en el camino o en el tiempo se va dando cuenta que muchas veces algunas personas que llegan a ciertas posiciones como que pierden la sensibilidad con los que están viniendo de abajo. Y a mí me encantaba porque hace unos días tuve la oportunidad de viajar con un compañero acá de oficina, al cual respeto mucho, él se llama Jorge Soberanis, y viajamos y tuvimos una plática muy especial y muy bonita, estábamos en Quetzaltenango, él es ingeniero, y me encantó la manera en la que él comparte lo que sabe y comparte con uno que es mucho más joven que él, y decía yo, si todos tuviésemos esa disposición, creo que podríamos hacer que esto funcione mejor, ¿no? La rama donde estamos. ¿Cómo ha sido para ti esto? Ahora que eres directora y que estás en una posición en que puedes transmitir a las nuevas generaciones, ¿cómo ha sido llevar esta? Yo creo que es ser directora de la Escuela de Cine y Artes Visuales en la Universidad Francisco Marroquín es sin duda un gran privilegio y sin duda es para mí es un honor porque al final cuando tú dices quiero contribuir a la historia de mi país, esta es la primera escuela en la historia de Guatemala a nivel universidad. Y eso es algo que yo nunca imaginé y tampoco andaba buscando específicamente. Y creo que eso es en parte lo que yo te digo de cuando tú estás trabajando, cuando tú te esfuerzas, cuando tú haces las cosas con pasión, en donde sea que estés haciendo y lo que sea que te toque hacer, a veces las oportunidades son una consecuencia, ¿verdad? No necesariamente un fin. Y yo tuve la oportunidad de llegar a este programa precisamente porque estaba en la universidad y nuestro rector en ese momento, Gabriel Calzada, estaba a cargo
cuando este proyecto él lo impulsaba. Y buscó a las personas que estaban cerca de él diciendo, bueno, ¿cuál sería la persona que nos podría apoyar haciendo que esto suceda? Porque al final esto fue un proyecto de emprendimiento o intraemprendimiento, que es lo que sucede a nivel de las empresas e instituciones a nivel interno. Y fue un reto muy lindo porque era levantar algo de la nada, ¿verdad? No había nada. Imagínate tener un deadline para entregar un proyecto con todo, ¿no? Con profesores, con alumnos, con pensum y demás. Y al final del día hacer que esto suceda y que se mantenga. Estamos en el 2016, cumplimos, 2025, perdón. En el 2025 vamos a cumplir 10 años ya. Y es un proyecto que ha ido evolucionando. Creo que esa es una gran satisfacción en cuanto a cuando tú desarrollas un proyecto con una visión de emprendimiento, que no es solo algo que tú estableces y se va a repetir una y otra vez, sino que al mismo tiempo sabes que ese proyecto es posible gracias a las personas y porque estás creando comunidad y porque te estás alimentando de los resultados y buscando ser cada vez mejor. Me encanta. Y quiero ahora sí entrarle un poquito al tema del cine. Y porque a quienes, bueno, a todos nos gusta ver películas o a la mayoría ver series y sí, ver todo el asunto, documentales y tantas cosas, pero detrás de eso hay muchísimo trabajo. Y uno a veces no lo ve y dice, es tan fácil como que pongan la cámara y que la acción y vamos, pero no, o sea, va mucho más allá. O sea, el cine es un mundo completamente diferente. ¿Cómo ves tú hoy por hoy el cine en Guatemala? Últimamente han habido como más películas y documentales y eso es bueno porque al final se va dando a conocer. Sin embargo, no tenemos como toda la gama que quisiésemos, si nos comparamos con nuestros vecinos acá en México, por ejemplo, que es otro mundo. Pero ¿cómo lo ves tú hoy por hoy que estás en esto? Mira, yo creo que empezamos por el cine, ¿verdad? El cine tiene el gran poder de transformar nuestras ideas, de crear cultura y de hacernos pensar, de provocarnos. El objetivo principal de crear cine es eso, ¿verdad? Es decirle al espectador, esta es una propuesta de lo que, ¿verdad? Como realizador, quiero ponerte a pensar y dejar al espectador a que pueda dialogar con la obra que está viendo. Eso por un lado. Hay otros formatos y otros géneros que nos permiten simplemente reírnos, como la comedia, otros géneros que nos permiten tener todos estos matices, ¿verdad? De lo que nosotros queremos ver, y para eso están los diferentes géneros. Queremos ver drama. Entonces, entender que cada uno de estos géneros pues tiene una razón de ser también y ciertas características. Eso es a nivel de espectadores, ¿verdad? De por qué a veces pues, nos interesa ver determinados temas o los documentales incluso. Ahora sí nos gusta ese tipo de formatos y todas las demás temáticas que se van abordando. A nivel de la realización cinematográfica y de lo que esto implica, el cine es una industria que no solamente genera trabajo a los cineastas o a nivel técnico y a nivel de creatividad, sino realmente tiene una amplia amplitud, ¿verdad? Como industria. Estamos hablando de personas que están dedicadas al transporte, personas que hacen, que hospedan también, ¿verdad? Cuando se tienen que hacer ciertas producciones en otros lugares. Estamos hablando a las personas que le dan de comer a todo el crew y a todos quienes lo están desarrollando las películas, a veces por semanas, a veces por meses. Estamos hablando de un sinfín de personas y por eso cuando vamos a ver una película del cine vemos todos los créditos que casi nadie los ve. Nadie se queda. Pero son miles y miles de personas que están jugando un rol. El cine tiene esa capacidad de ser división de trabajo. ¿Qué implica eso? A nivel Guatemala, como tú dices, ¿verdad? Bueno, veamos ahora nuestra región, vemos el cine, el principal cine que consumimos nosotros acá es Hollywood, ¿verdad? Pero existen muchas industrias más a la cual pues no tenemos tanto acceso por la falta a veces de distribución o de interés propio, porque también uno si estuviera interesado en podría buscar y más ahora que tenemos tantas plataformas para tener acceso a otro tipo de materiales, pues podríamos buscar. Eso tiene mucho que ver también con cómo nosotros nos educamos para leer y ver el cine. Total. O la apreciación cinematográfica, que es lo mismo que un libro. Los libros que tú lees tienen mucho que ver con el acceso que tú tienes y qué tipo de libros te gusta ver. Entonces el cine es también un texto que se puede leer, un texto que se puede apreciar, que nos puede hacer reflexionar o pensar. En Guatemala yo creo que siempre se ha hecho cine.
Y eso es algo maravilloso de la industria de Guatemala, que yo considero en el cine hay muchas personas emprendedoras, personas que dijeron, yo quiero hacer que esta película suceda, y buscan los recursos necesarios, las personas que se sumen al proyecto y los recursos económicos para hacer que eso suceda. Entonces, si nosotros vemos la historia del cine en Guatemala, han habido un montón de esfuerzos independientes. Podemos decir que esto es cine independiente. ¿Por qué? Porque han sido personas, directores, productores que han dicho, bueno, vamos a buscar marcas que quieran patrocinarnos, vamos a hablarle a nuestros familiares y amigos para que apoyen nuestro proyecto, vamos a acercarnos a instituciones que quieran colaborar con este tema y que sean de su interés. Entonces, todo esto requiere, al final, si lo ves desde otro punto de vista administrativo, es una gestión de recursos y eso es una gestión también de proyecto. Entonces, no solamente quienes ven el cine pueden decir, es arte o te vas a dedicar a esto y va a ser más fácil. Yo te diría que no, que es aún más difícil porque no solamente tienes que crear, no solamente tienes que tener esta capacidad creadora de hacer algo que le guste a los demás, sino además tienes que tener la capacidad de producirlo. ¿Qué quiere decir eso? Encontrar los recursos para hacer que tu idea sea posible. Me encanta, y mencionaste algo que en algún episodio de los anteriores tuvimos a Freddy Murphy, director de Escuela F, acá con nosotros. Yo le preguntaba algo, porque algo que tú mencionas ahora, y también quiero preguntártelo a ti, cómo la carrera de ustedes es una carrera muy creativa, ¿no? Tú bien lo dices, de estar pensando en cosas innovadoras que le gusten, primero que me gusten a mí, luego que le gusten a la gente y que puedan comunicar un mensaje. ¿Cómo, en tu caso, con tu experiencia y desde tu posición, cómo lidias tú con los bloqueos creativos? Muy bien. Mira, la creatividad creo yo que es, cada quien tiene una forma de hacer, digamos, como tiene sus procesos creativos. Hay gente que dice, yo soy desordenada porque es un proceso creativo. Hay personas que dicen, yo quiero leer porque eso me da insumos para yo seguir imaginando. Hay personas que dicen, no, yo quiero ver, ¿verdad? Porque al momento de estar viendo diferentes cosas, pues eso me permite estimular mi creatividad. En mi caso, yo soy una persona muy visual y auditiva, ¿verdad? A mí me gusta mucho ver, salir a la naturaleza, caminar, correr. Cuando estoy haciendo ejercicio estoy pensando en cuestiones creativas. Eso es algo que me gusta mucho, porque al final es como hacer dos cosas al mismo tiempo y sentirte o entrar en una sintonía contigo mismo. Por otro lado, disfruto mucho ir a los museos. Los museos es algo que a mí me inspira de gran manera porque pues no hay nada que no se haya creado ya, ¿verdad? Hay muchas referencias y a veces hay personas que dicen, yo no leo estos libros y soy escritor porque no me quiero ver influenciado, sino quiero tener mis propias ideas. O yo no quiero ver una película porque no me quiero ver influenciado porque quiero tener mis propias ideas. Pero realmente todo eso son referencias, ¿verdad? Y al final tú puedes tener una interpretación acerca de lo que estás viendo y hacer una mezcla de todos estos procesos. Entonces, yo creo que todos tenemos diferente manera de lidiar con eso, pero a nivel personal te digo, a mí me gusta mucho escuchar a las personas, me gusta dedicar tiempo para hacer ejercicio cuando tengo bloqueos mentales o creativos, y me encanta irme a los museos y perderme por un momento, porque a veces cuando estás demasiado en una cosa creo que eso es el bloqueo, ¿verdad? Te abruma, pero cuando logras como ver que hay un mundo más allá de todas estas preocupaciones, también al mismo tiempo te alimentas como para tranquilizarte y decir, bueno, puedo volver a retomar el punto en el que estaba. Me encanta, y seguro muchos de los que nos están viendo, y a lo mejor nos están viendo alumnos tuyos también, puede ser, ¿qué consejo le darías tú a alguien que está empezando en esto, en el mundo del cine, en el mundo de la producción audiovisual, para que puedan aspirar a tener una carrera similar a la tuya, o por qué no mejor que la tuya? Mejor. ¿Qué consejo les darías tú a ellos? Bueno, mi consejo para quienes están empezando en el cine, quienes están empezando en un proceso creativo, que están buscando su propia voz, es primero que traten de ser fieles a sí mismos, ¿verdad? ¿Qué es esto que tú quieres hacer realmente? Y aprender a escuchar tu voz antes que la voz de todos los demás. Y luego aprender a escuchar la voz de todos los demás para desarrollar tu propio criterio. Y lo otro, en términos de realización, el rigor y la disciplina. Tú puedes tener el talento para hacer algo,
pero si no tienes la disciplina y el rigor, de nada sirve tu talento. Entonces, como te decía al principio, si quieres ser escritor, tienes que escribir. Si quieres ser productor audiovisual, tienes que hacer producción audiovisual con todo lo que tengas a tu alcance. Los recursos no son una excusa. No tengo la mejor cámara o no tengo el mejor micrófono. Si tú quieres hacer tu arte, si tú te quieres expresar, vas a encontrar la forma de hacerlo. Hay gente que lo ha hecho en una servilleta, ¿verdad? Entonces, los recursos no deben ser una excusa para esa idea y para ese sueño o esa pasión a la que se quieran dedicar. Me encanta. Y para irnos un poquito a lo que viene con Stephanie los próximos años, a corto, mediano, largo plazo, cuéntanos un poquito si tienes algún proyecto que esté próximo a pasar o en algo que estés trabajando en corto, mediano plazo que esté por venir. Cuando uno está realizando proyectos creativos, puede tomarse bastante tiempo en hacer que sucedan, ¿verdad? Entonces, a nivel personal, te puedo decir que hay varios proyectos en los que he estado trabajando. Estoy trabajando en una novela que espero próximamente pues vea la luz, ¿verdad? Porque ha sido un proceso también de escudriñar y de buscar y de encontrar esa voz al escribir. Yo he escrito antes, pero más lo hacía pues no a nivel narrativo, sino más a nivel informativo o periodístico, ¿verdad? Entonces creo que cuando ya quieres hablar desde tener tu propia voz es un proceso aún más complejo, pero es un proyecto en el que estoy. También estoy trabajando en una adaptación de una novela, estoy trabajando en el guión y eventualmente pues me gustaría producirla eventualmente. Es un proyecto en el que estoy, en una novela guatemalteca. Y pues otro de los proyectos que tengo de estas múltiples áreas es ver si puedo culminar de nuevo otro Ironman, que es un desafío que quedó ahí pendiente por la pandemia, en el que pues me gustaría volver a lanzarme a esa disciplina. Y a nivel profesional, pues creo que celebrar los 10 años de la Escuela de Cine y Artes Visuales en la universidad con los estudiantes y las diferentes promociones, 10 promociones ya, sería creo que un gran logro para todos los que han pasado por el programa, para profesores, para mentores y para estudiantes. Y creo que esa es como de ahorita te puedo decir que eso es parte de lo que se vislumbra en mi futuro, en lo que estoy trabajando en el día a día. La escuela de cine es como un semillero, ¿no? Porque al final claro, está sacando mucha gente con nuevas ideas, algunos proyectos que puedan tener, que nos puedas contar en la escuela de cine, tú que estás liderando esto, que nos cuentes un poquito. Mira, una de las, creo que de las producciones que nos tienen muy orgullosos con la Escuela de Cine es cómo podemos hacer, de nuevo hablando de los mentores. En la productora de UFM Studios tenemos varios mentores que acompañan a los estudiantes y sumamos a los estudiantes a proyectos ya con clientes o proyectos que van a salir a la luz, ¿verdad? Que no son solamente ejercicios de clase o que puedan ser incluso sus tesis, que son películas. Al final ellos terminan una película al finalizar el programa. Pero hay un proyecto que se llama Historia de Guatemala, en busca de la libertad. Esta es una serie de 5 capítulos que habla de los 200 años de la historia de Guatemala. Este es un formato lindísimo que el objetivo principal fue desarrollado con el escritor Ronald Flores, que le ha escrito mucho acerca de Guatemala y la idea era cómo podíamos hacer que nuevas generaciones quisieran acercarse a la historia de su país y que no tenga que ser únicamente por la literatura o por los cuentos o los libros de historia, sino que también pudiéramos hablar en su propio formato, que ahora son las series. Entonces, este es un proyecto que lanzamos en el 2021 y que estamos muy orgullosos de él, en el que participaron estudiantes de la Escuela de Cine. Y tenemos otros proyectos más en esta línea educativa que tienen que ver con política, que tienen que ver con economía. Y todo este material lo pueden encontrar gratuito en nuestra página web, que es newmedia.fm.edu o opencourses.ufm.edu. Son cursos en línea gratis. Puedes ver una serie, puedes hacer en estas plataformas tu evaluación, es gratuito y si te quieres certificar tiene un costo, pero tienes acceso a todos los materiales. Entonces nos llenamos de mucho orgullo con ese tipo de proyectos. Estamos trabajando en documentales, que también es otro formato que nos interesa explorar, y eventualmente pues queremos trabajar en ficción de largometrajes. Ahorita solo hemos hecho cortometrajes con los estudiantes, tenemos más de 100 cortometrajes que se han desarrollado en estos 8 años.
y que eventualmente van a estar disponibles porque un cortometraje tiene una ruta de festivales que conlleva 2 años y por eso no se puede ver todavía, pero eventualmente esperamos lanzar una plataforma donde puedan ser vistos por cualquiera. Y mencionaste algo de las plataformas digitales y Sí. de la educación digital, que creo que también te apasiona mucho. Y antes de pasar al segmento de las preguntas rápidas, sé que has trabajado en proyectos educativos audiovisuales que están colgados en plataformas, pero hay un par ahí específicos que quiero que nos cuentes un poquito. Descubre a Don Quijote y la Escuela de Salamanca. Sí, ¿De qué van? correcto. Cuéntanos un poquito. Bueno, te cuento un poco con el tema de la tecnología. Originalmente, pues yo soy cofundadora de un proyecto que se llama Maestros del Web. Maestros del Web en su momento buscaba ser esta comunidad que permitiera conocer más acerca del diseño y desarrollo web, plataformas, la tecnología y la innovación, temas de emprendimiento. Luego hay otro proyecto que se llama 120 segundos, que básicamente era toda mi exploración de la producción audiovisual en cómo en 2 minutos, porque según un estudio era la retención en ese momento, te estoy hablando del 2008, cómo en 2 minutos tú podrías lograr la atención del público. Entonces decía el estudio que 2 minutos era el tiempo máximo que alguien aguantaba ver un video antes de cambiarse de pestaña. Entonces dije, bueno, queremos algo en 120 segundos. Entonces también todo eso lo encuentras en YouTube y es un proyecto que está ahí al que le dediqué bastante tiempo. Y la Escuela de Salamanca y Descubre Don Quijote, de nuevo, el objetivo principal de estos proyectos era cómo acercar a nuevas generaciones a una de las obras más importantes escritas en español, como lo es el Quijote. Es un tomo gigante, arma de defensa personal, ¿verdad? Que cuando uno lo ve dice, se intimida, y con ese lenguaje era aún más complejo. Tuve la oportunidad de trabajar con un profesor norteamericano, Eric Graff. Él habla español y habla inglés, entonces hicimos esta producción en hacer una adaptación contemporánea del Quijote. Entonces hay un análisis comparativo entre la obra del Quijote y los temas contemporáneos como para acercar a un lenguaje más accesible. El curso consta de 500 videos, igual gratuito, ¿verdad? Que puedes llevarlo durante un semestre, 6 meses, es lo que te llevaría si le dedicas 2 horas diarias, ¿verdad? A estar pues viendo los videos y haciendo los ejercicios. Y el objetivo principal de esto es, de nuevo, ¿verdad? La educación, acercar estos temas que son importantes y cómo podemos distribuir este contenido clásico importante en los nuevos formatos digitales y audiovisuales que tenemos a nuestro alcance. Me encanta. Y para ir terminando y aterrizando ya con nuestras preguntas rápidas, el tema de la inteligencia artificial vino a revolucionar el mundo y vino para quedarse, creo, definitivamente. ¿Cómo lo ven ustedes desde el ámbito de una carrera creativa? Y que muchas veces, yo tengo muchos amigos músicos y platicaba con ellos y me dicen que sentimos que nos está robando un poco en nuestra esencia, está perdiendo ahí el sabor. En el caso de ustedes supongo que puede ser similar, porque ahora la inteligencia artificial puede hacerte un guión, veámoslo así, y súper rápido. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, esta es una opinión personal, ¿verdad? Obviamente no es de todos, ¿verdad? Mi opinión es que yo, en mi acercamiento con la tecnología, he visto la resistencia constante hacia lo nuevo. La innovación siempre va a traer resistencia. La tecnología siempre ha tenido resistencia en cualquiera de los ámbitos. La inteligencia artificial no es la excepción. Y asusta más que nunca porque es mucho más ágil quizás que otras tecnologías que hayamos visto previamente. Y de nuevo vuelvo a pensar en el gran privilegio que tenemos como generación de haber visto toda esta evolución, estos cambios. A nivel del cine, las artes visuales y lo creativo, yo opino que no es algo a lo que nos tengamos que resistir. Yo creo que la tecnología nunca va a tener la capacidad del ingenio humano. Nunca. Nunca va a tener la creatividad. Va a tener los elementos, va a ser más rápido que nosotros, va a tener los recursos y toda esa información, pero nunca va a tener la creatividad. La creatividad es innata al ser humano. Entonces, si nosotros, de nuevo, seguimos cultivándonos en esos aspectos en los que la inteligencia artificial todavía no puede llegar, sin duda podemos hacerlo un gran aliada de nosotros, porque nos va a permitir agilizar procesos que antes nos tomaban demasiado tiempo. Responder correos, sacar ciertas definiciones. Entonces creo que aquí, con la inteligencia artificial, lo que más hay que pensar es en la ética. En la ética. Por ejemplo, decir, esto lo escribí yo y tal vez no fue así. Entonces creo que ahí es donde está el reto para nosotros como creadores y como artistas, de saber cómo utilizarlo a nuestro favor y cómo
de nuevo, ver cuál es realmente el valor agregado que nosotros estamos dando a un mundo inevitablemente que va hacia utilizar más la inteligencia artificial. Seguro que sí, y creo que eso es importante porque lo que muchas veces nos resistimos es que decimos ya se va a pasar y no vino para quedarse. Pues, vino para y va a estar ahí, sí. hay que hacerla nuestra aliada más que pelearnos con ella. Y ahora para entrar a las preguntas rápidas, respuestas cortas, tú puedes tomarte ahí también, si quieres alargarte un poquito, pues también lo puedes hacer. Algunas van a ser preguntas, otras van a ser solo una palabra y tú nos dices qué significa para ti. Un libro que nos recomiendas leer. Inteligencia emocional de Daniel Goleman. Me encanta. Una película que te haya marcado y que también nos recomiendas ver. Matrix, de las hermanas Wachowski. Wow. ¿Tu lugar favorito para trabajar? Mi casa. Ya somos dos. Un mentor o mentora que haya influenciado tu carrera. Ronald Flores. Una palabra que describa tu filosofía de trabajo. Innovación. ¿Qué significa Guatemala para ti? Un lugar de oportunidades, un lugar de grandes oportunidades y de un futuro por construir. Cine. Mi pasión. Iron Man. Mi desafío más grande. Y la última, triatlón. La herramienta para alcanzar mis objetivos. Me encanta. Gracias, Stephanie, por estar acá con nosotros. Pero antes de que cerremos, sí, a todos los invitados les dejamos el tiempo en su cámara para que puedan enviarle un mensaje a todos los que nos ven. Super. Es el mensaje que tú quieras y lo que quieras decirles. Y una vez más agradecerte por estar con nosotros, por tomarte el tiempo, por platicar de lo que estás haciendo y por demostrarnos que nada es imposible, todo está en la cabeza. Así que te dejo en tu cámara. Hola a todos, bueno, mi nombre es Stephanie Falla y quiero comentarles esto. El mundo se encoge o se expande en la proporción de nuestro coraje. Es decir, todo aquello que tú sueñes hacer, todo aquello que tú anheles, con lo que tú aspires, depende únicamente con el valor que nosotros podamos tener para hacer que eso suceda. Las cosas no van a venir a nosotros, las personas no van a venir a darnos eso que nosotros soñamos, sino somos nosotros quienes tenemos que hacer que sucedan. Cada día con nuestras acciones, con la disciplina y la pasión para fortalecer, sin duda, los sueños que queremos alcanzar. Listo, gracias Stephanie por estar con nosotros y a ustedes amigos por quedarse hasta este minuto. Déjenos saber ahí en los comentarios qué les pareció este episodio y a quienes quieren que tengamos para los siguientes episodios. Y no olviden seguirnos en todos nuestros canales digitales. Será hasta un próximo episodio del podcast de Los Buenos Vecinos. Adiós.